Los generales americanos actúan en público bastante más que los rusos. En general, los americanos ya son una parte de la estrada política de los Estados Unidos. Y otra vez, a finales de semana, salió otro más. En el Comité de Presupuestos para las Fuerzas Armadas, John Higton, que es el presidente del Comando de Fuerzas Estratégicas de los Estados Unidos, intentaba tranquilizar a los congresistas. A aquellos, claramente, les preocupaba el discurso anual del presidente Putin, en el que el presidente de Rusia, una vez más, hizo un llamamiento a sentarse sobre la mesa de debate para la estabilidad estratégica en el mundo. Para mayor poder de convicción, Putin habló de las nuevas capacidades de Rusia para garantizar que pueden superar el escudo antimisiles global estadounidense. Pues bien, el general Hayton a los congresistas los tranquilizó de la siguiente manera: estamos listos para todos los peligros posibles y nadie debe dudar de ello. Pero eso es lo estándar, la respuesta que le imperan responder. Después viene la aclaración. Por cierto, ellos no saben dónde se encuentran nuestros submarinos. Son capaces de destruir su país e iremos por ese camino. Primero, Hayton se atrevió a suponer lo que nosotros no sabemos, como niños. Y lo segundo es que precisamente de la capacidad de Rusia para superar el sistema global de antimisiles estadounidense es de lo que venía hablando Putin. Pero para Putin, esto es un argumento para empezar a dialogar, disminuir las tensiones. Pero para el presidente del Comando de Fuerzas Estratégicas de los Estados Unidos, el general John Higton, es un motivo para repetir: y nosotros los destruiremos también, lo que está muy bien. Higton está a favor del suicidio global, porque es así como se llama eso. Y con esa perspectiva de suicidio global, el presidente del Comando de Fuerzas Estratégicas de los Estados Unidos, el general John Higton, tontamente intenta tranquilizar a todos. ¡Qué fiera! En congresos similares, pero ya en el Senado, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, John Roots, comunicó que el sistema de defensa antimisiles estadounidense es incapaz de hacer frente a las fuerzas rusas y chinas. Parece que alguien ya lo ha pillado. Por ello, el grupo del Senado llamó al ya exsecretario Rex Tillerson a iniciar con Rusia el diálogo sobre la materia. De momento, sobre algún encuentro con Lavrov no se ha comunicado nada. Y casi creo que entiendo por qué. Pues Trump dijo que los Estados Unidos iban a hablar solo con el resto del mundo desde la posición de la fuerza, y que solo la posición de superioridad es efectiva. Y aquí el todopoderoso Putin les ha contado tal cosa que hablar desde una posición de superioridad es ya imposible. De ahí que el secretario de los Estados Unidos juegue con Lavrov al gato y al ratón. Tarde o temprano el encuentro tendrá lugar, pues objetivamente lo necesitamos todos, y es compatible con los intereses vitales de los Estados Unidos. En la historia de nuestras relaciones, estamos en esa etapa en la que habrá que llegar al consenso. Estoy seguro. Y he aquí el porqué. Cuando los estadounidenses fueron los primeros en inventar la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial, el legendario británico, modelo del mando británico, Winston Churchill, enseguida empezó a suplicarle al presidente de los Estados Unidos lanzarle una bomba atómica al Kremlin. Truman no se atrevió, pero sí que se decidió por un bombardeo atómico sobre Nagasaki y Hiroshima en agosto del 45. Los platos rotos los pagó Japón, donde el argumento definitivo era asustar a la Unión Soviética. Estados Unidos se encuentra en la cima de la fuerza mundial y en marzo del 46, Churchill llamó a encontrar el consenso y el mutuo entendimiento. Y entonces, el futuro no solo será lúcido para nosotros, y no solo ahora, sino para el siguiente siglo. Y bien, ya estamos en el siguiente siglo, y desde entonces, justo bajo el ámbito militar, las relaciones de Occidente con Rusia no terminaban de armonizarse. La paz se lograba precisamente gracias a la igualdad en las capacidades nucleares de ambos extremos, y justo cuando se producía una declinación de la balanza, surgía y el peligro para todos. A raíz de ello, ambas partes no se permitían a sí mismas avanzar mucho más que la otra.
Así que ya en 1949, la URSS experimentó su propia bomba atómica. Entonces los americanos iniciaron la carrera hacia bombas mucho más potentes, termonucleares. La primera detonación de este aparato por sus manos se produjo en noviembre de 1952. Pero aquel era un sistema estacionado. Posteriormente, en apenas 8 meses después, en agosto de 1953, la Unión Soviética detonaba la primera bomba de hidrógeno, que cabe en el cargamento armamentístico de un avión. Era una producción totalmente fabricada en casa, con un original nuevo tipo de detonador. En 1961, en el polígono Nueva Tierra, experimentamos la hidrógena Tsar Bomba. La onda expansiva por la explosión recorrió el planeta entero 3 veces. El líder soviético Nikita Khrushchev se enorgullecía de que le enseñó a los Estados Unidos lo que es bueno. Si volvéis a cacarear de nuevo preparando un ataque, os cacarearemos de tal forma que ya no volveréis a cacarear. De esta forma, la Unión Soviética demostró su capacidad para crear armas termonucleares, con una potencia prácticamente ilimitada. Pero América adelantó a la URSS con los medios de distribución. Tenían bombarderos mejores. Entonces la Unión Soviética desarrolló un caza reactivo interceptador de posibles bombarderos estadounidenses y contrarrestó la ventaja temporal que ostentaban los estadounidenses. Los americanos inventaron entonces el bombardero reactivo B-47 y B-52, capaces finalmente de acceder al espacio aéreo de la Unión Soviética. La URSS respondió guay. A finales de los años 50, el primer misil intercontinental del mundo estaba en manos de los soviéticos. Los americanos crearon uno tan solo 2 años y medio después. La imparable carrera armamentística continuó hasta que no tuvo lugar la así llamada crisis de los misiles. En 1961, Estados Unidos desplegaron sus misiles nucleares en Turquía contra la URSS. Como respuesta, Khrushchev puso ante las narices de América sus misiles nucleares en Cuba. La situación se tensó tanto que durante algún momento se inició la cuenta atrás. En estas condiciones, no quedó de otra que llegar a algún acuerdo, es decir, bajo la amenaza de la desintegración de ambos. Los misiles fueron desmantelados de Cuba y de Turquía también, y desde entonces comenzó una nueva era, la era de los acuerdos comunes y la equidad nuclear. Y justo así fue como se garantizaba la paz. Vinieron entonces los acuerdos. 1963. Prohibición de experimentar con armas nucleares bajo el agua, dentro de la atmósfera terrestre y fuera de ella. 1968. Acuerdo de no expansión de las armas nucleares. En 1972, el más importante de los acuerdos fue el convenio limitante de la propagación de los sistemas antimisiles. Siguiendo estas directrices, la URSS y Estados Unidos crearon solo una región protegida, siendo la nuestra Moscú y la americana la base militar Grand Forks, en Dakota del Norte. El sentido del acuerdo era que ninguna de las partes pudiera defenderse ante una respuesta nuclear, para que la sensación de protección no fuera una tentación para atacar al otro. El acuerdo funcionó 3 décadas como un elemento seguro y eficaz de contención nuclear para ambos bloques, la URSS y USA. En la historia de la política internacional, los años 70 entraron como un periodo de calma de la tensión internacional. En 1972 se pensó en limitar el número de armas estratégicas y se firmó el USB-1, que era un acuerdo temporal cuyo contenido era detenerse y congelar el aumento del arsenal nuclear. En 1975, en el así llamado Acto de Helsinki, se acordó no emplear la fuerza de los conflictos ni guerrear. En 1979, Viena, el OSB-2. Se acordó ya contar las cabezas nucleares y los métodos empleados para su ejecución. Esto es, misiles, aviones y submarinos nucleares, y conjuntamente limitar su cantidad. La cifra por aquel entonces ya era tal que Estados Unidos y la Unión Soviética técnicamente podrían destruir el mundo varias veces.
es decir, convertirlo en ese mismo polvo radioactivo. Y a nadie esa capacidad conjunta por aquel entonces le sorprendía. Es más, fue precisamente asimilar ese hecho lo que propició a Moscú y a América sentarse en la mesa de debate y llegaron a acuerdos, pues, entendiendo que las armas nucleares eran la garantía a la paz. Así es como defendía esta idea la primera ministra británica Margaret Thatcher en su visita a Mikhail Gorbachev en Moscú. Si usted dice que nosotros estuvimos varias veces al borde de la guerra, pero esta no tuvo lugar, puede que uno de los motivos fuera el miedo ante las armas nucleares. Considero que las armas ordinarias son igual de horribles. Ellas no permiten evitar la guerra. No ayudaron a evitar la guerra en la que sufrió mucho la Unión Soviética. Si podemos salvaguardar la paz, es solo gracias al camino a la contención nuclear. Desde que surgieron las armas nucleares, nadie se arriesga a empezar una guerra. Permítame preguntarle, ¿qué prefiere usted? ¿La ausencia de guerra por presencia de armas nucleares o asumir el riesgo de la guerra sin armas nucleares? No tengo duda de cuál será su respuesta. Valoro la paz, libertad, la justicia, por encima de todo. Y por cuanto considero que la contención nuclear impide a alguien empezar una guerra, creo que debemos conservar dichas armas nucleares. Desde entonces no ha cambiado nada. Si acaso hemos visto nuevos ejemplos sobre lo peligroso que es para el mundo desequilibrar el balance nuclear, lo peligroso que es la sensación de superioridad de uno mismo. La tentación de obtener tal superioridad la experimentó sobre sí misma y la Unión Soviética. Por cuanto las tecnologías militares siguieron avanzando, a finales de los 70 la URSS desplegó misiles nucleares de medio alcance, SS-20, en nuestras fronteras occidentales, en Checoslovaquia e incluso en Alemania Oriental. Ese tipo de armas, en aquella época no se veía afectado por ningún tratado internacional. Los Estados Unidos, en respuesta, desplegaron en Alemania Occidental, Holanda y Reino Unido sus análogos Pershing II y misiles alados Tomahawk. El tiempo de vuelo del sistema soviético, como el americano, era semejante, no más de 10 minutos, es decir, 10 minutos y no hay Europa, tanto occidental como oriental, hasta los Urales. Pudo haber y un lanzamiento occidental. Decidieron llegar a algún acuerdo. 1987. El acuerdo sobre misiles de medio y corto alcance y su liquidación. No del todo a nuestro favor, pero lo hecho está. 1991. SMB-1. Acuerdo para disminuir la cantidad de las armas de ataque. En 7 años debimos junto con América disminuir la cantidad de armas y número de sistemas de ataque a cantidades más o menos iguales en la tríada nuclear. Estos son los sistemas de lanzamiento terrestres, los submarinos nucleares y los bombarderos. La caída de la Unión Soviética dificultó el cumplimiento de dicho acuerdo. En 1993, SMB-2. El acuerdo prohibía los misiles nucleares con separación de cabezas balísticas, y así hubiera sido de no ser porque en el año 2002 Estados Unidos decidió abandonar unilateralmente el acuerdo de los sistemas antimisiles firmado en 1972. Como respuesta, Rusia salió del SMB-2. De momento está activo el SMB-3, firmado en 2010, en el que para el año 2021, entre Rusia y USA, el número de cabezas nucleares quede reducido a 1.550 unidades. Pero Rusia firmó el acuerdo con una condición. Si Estados Unidos va a desarrollar los sistemas antimisiles, nos reservaremos el derecho a abandonar el SMB-3. Así que de facto, ya no queda ningún límite activo. Podemos marcharnos en cualquier momento, como prometimos. Y sin embargo, Rusia advirtió que las ambiciones de USA de crear un sistema antimisiles global nos lo tomaremos como un intento de obtener una ventaja de forma unilateral, pues eso será un intento de rechazar el balance de contención nuclear. Nadie nos escuchó. Rusia propuso crear un sistema conjunto de defensa global antimisiles y, si es preciso, crear sectores de responsabilidad común. Nadie nos escuchó. Rusia, al fin, advirtió de que si continúan desarrollando los antimisiles,
Nosotros íbamos a desarrollar nuestros sistemas nucleares de ataque, capaces de superar cualquier barrera. Nadie nos escuchó. Simplemente se despojaron de nosotros con haced lo que queráis. Empezamos a hacerlo. En el año 2004, Putin comunicó con toda sinceridad que empezamos a hacerlo, y hay gran seguridad de que lo conseguiremos. Tampoco nadie nos escuchó. En el 2007, en Múnich, Putin criticó duramente el mundo unipolar, en el que todo lo decide Estados Unidos. Nadie nos escuchó. Escuchadnos ahora, de nuevo dijo Putin el pasado 1 de marzo, pero ya bajo nuevas condiciones, cuando los nuevos sistemas de ataque nuclear rusos son capaces de superar el escudo antimisiles estadounidense de todas las clases, tanto las existentes, tanto en las perspectivas que pueden tener en las próximas décadas, y algunas de dichas armas ya están produciéndose en serie. Al día siguiente de dicho mensaje presidencial, la compañía de televisión norteamericana NBC publicó una entrevista con el presidente Putin, donde él, de nuevo, volvió a poner los puntos sobre las íes. Cuando Kelly Meghan hizo referencia a ciertos analistas que culpaban a Putin de iniciar una nueva guerra fría, la respuesta que recibió fue, desde mi punto de vista, aquellas ciertas personas a las que usted hace referencia no son analíticos, son propagandistas. ¿Por qué? Porque todo lo que he hablado no ha sido una actividad iniciativa por nuestra parte. Es una respuesta al despliegue de sistemas antimisiles estadounidenses y es igualmente una respuesta al abandono unilateral efectuado por Estados Unidos del Acuerdo 2002, por el que se limitaba la expansión de los sistemas antimisiles. Y justo ahora podemos percibir para qué le hizo falta a Norteamérica salir de dicho acuerdo limitador de la expansión de los antimisiles. No para protegerse de Irán. Esa amenaza lleva tiempo resuelta gracias al acuerdo nuclear con los persas, sino para rodear a Rusia con sus antimisiles. Rumanía, Polonia, en Alaska y California, en Corea del Sur y Japón, en los barcos y submarinos presentes en los océanos mundiales. Hasta un tonto es capaz de ver que Estados Unidos desarrolla sus antimisiles como parte de una potencial estrategia frente a Rusia, como un elemento de un gran engranaje para desestabilizar el balance nuclear estratégico. Y es justo para quitarle la ilusión a los estadounidenses de su capacidad para sentirse superiores que Putin y reveló justo aquel arsenal al que antes venía advirtiendo. Ahora, el antiveneno al antimisiles norteamericano ha sido encontrado, lo que significa que la paz mundial también, al devolver el balance a la situación estratégica nuclear. A Margaret Thatcher esto le hubiera gustado mucho. Además de que en esta etapa Rusia garantiza la paz en el planeta, hay y otros productos secundarios, agradables. La primera es la asimilación de que Rusia se ha ido a un lejano avance tecnológico. Los pacíficos liberales que nos reñían tanto por no haber creado nuestro propio iPhone. Pero ahora lo que tenemos es un mega iPhone, e incluso mejor. Segundo, nuestro potencial bélico dará mucho que hacer y en el ámbito civil. Por ejemplo, en el 2011 ya se empezó a utilizar los sistemas láser de gran calibre para contener los incendios de devastadoras magnitudes en la estación de gas autónoma de Dnipropetrovsk. ¿Y cómo podemos imaginarnos las investigaciones del cosmos lejano sin los nuevos sistemas de propulsión nucleares de nuestros misiles? Tercero, necesitamos la paz para poder alcanzar un alto grado de avance tecnológico a nivel mundial, donde Rusia, seguro, va a ir ganando terreno. Y mientras, nos deleitamos con el sistema ruso imperante de paz, de cómo lo vamos a conjugar con el resto de sistemas ya existentes. Y veremos por qué finalmente sí que merece la pena alcanzar el consenso, pues Putin lo sigue ofreciendo. En eso reside el sentido principal de todo este entrelazado político-militar, y es que ya va siendo hora, pues lo que ahora convierte en chatarra los carísimos sistemas antimisiles estadounidenses, a nosotros nos cuesta más barato, mucho más, y ya está en existencias. Justo eso es lo que le permite a Putin ofrecerle de forma tan tranquila a Estados Unidos y Occidente sentarse en la mesa de debate, en el fresco reportaje de la NBC americana. Vamos a sentarnos tranquilamente, a hablar y a entendernos. A mí me parece que el presidente Trump quiere eso, pero ciertas fuerzas concretas se lo impiden.
Nosotros estamos dispuestos para cualquier cuestión, y el problema de los misiles, y el espacio cibernético, y la lucha contra el terrorismo, en cualquier segundo, pero hace falta que esté dispuesto el lado norteamericano. Sobre los nuevos sistemas rusos hablaremos en el siguiente vídeo, que una vez subido a mi canal estará disponible, si no en pantalla, en la descripción del vídeo. No olvides darle un buen me gusta para ayudar a este canal, darle a la campanita y suscribirte si no lo has hecho aún para no perderte ningún otro vídeo, y comentar si tú también crees que Estados Unidos debería sentarse a dialogar con Rusia. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!